Antes que nada, quiero decirles que sí me place mucho poder encontrarnos en este cuarto Congreso de Educación Salesiana. Hace 2 años nos encontrábamos en la tercera edición de manera presencial aquí en Quito, ¿no? En el campus sur de nuestra universidad. Ahora la situación de emergencia sanitaria nos reúne, pero en una modalidad diferente, en esta modalidad virtual, para seguir reflexionando sobre la educación, sus retos y sus desafíos. Eh, He titulado a esta ponencia Políticas educativas y docencia en la emergencia sanitaria. Les pido que me ayuden con la presentación. Gracias. La siguiente. Esta ponencia se desarrolla a partir de un proyecto de investigación que venimos llevando a cabo de manera conjunta con los y las colegas del grupo de investigación sobre educación e interculturalidad de la Universidad Politécnica Salesiana. La investigación surgió por la inquietud y necesidad de comprender cómo se estaban desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la pandemia en los niveles de educación obligatoria en nuestro país, en el Ecuador, y cómo los y las docentes estaban enfrentando su labor. Estas primeras interrogantes se abrieron luego a otras relacionadas como cómo fue o es las políticas educativas y curriculares en el marco de la emergencia sanitaria y la reflexión sobre la necesidad cada vez más imperante de una docencia crítica. Agradezco también el apoyo del grupo de investigación y de los y las estudiantes de la carrera de educación en este trabajo. La siguiente diapositiva. Bueno, la metodología con la que llevamos adelante este trabajo tuvo 3 componentes, ¿no? Para la consecución de los objetivos planteados en el presente estudio, optamos por enfoques mixtos, buscando una triangulación metodológica que combinó el análisis documental, la ciberetnografía y la encuesta, acudiendo así a métodos cuantitativos en el caso de la encuesta y cualitativos en el caso de la ciberetnografía, que se realizó a través de apoyos virtuales con el fin de obtener información desde diferentes perspectivas para dotar al estudio de una comprensión más amplia del fenómeno. Así, el primer procedimiento se enmarca en la revisión de fuentes secundarias, decretos, declaraciones y comunicados ministeriales, reportajes y notas periodísticas que daban cuenta de las acciones, lineamientos y políticas que el Gobierno Nacional y su cartera de Estado iba tomando ante la situación dinámica de la pandemia y sus efectos en los procesos educativos. Este ejercicio de revisión secundaria devino en la elaboración de una línea de tiempo que permitió identificar con claridad las decisiones que se tomaban, algunos con adecuado acierto, pero otras daban cuenta de un cierto grado de improvisación e incluso de desconocimiento de la realidad educativa. El segundo procedimiento de corte cuantitativo fue la implementación de la encuesta a docentes. El instrumento se aplicó de forma digital a través de la herramienta formulario Google Forms. La encuesta se aplicó a profesores del sistema educativo ecuatoriano en las regiones Sierra y Amazonía. Por encontrarnos en una situación de emergencia sanitaria, recurrimos a las redes de contacto del Grupo de Investigación de Educación e Interculturalidad de la UPS. Por ello, el tipo de muestreo seleccionado para el presente estudio fue el aleatorio estratificado, entendiendo que la muestra incluye subgrupos o estratos que conforman la población objetivo. Subgrupos o unidades de análisis que difieren las características entre sí. En el caso del presente estudio, los estratos corresponden a género, localidad de trabajo, tipos de sostenimiento institucional, edad y formación profesional de los y las docentes, y participaron en la encuesta 606 docentes. Y el tercer procedimiento empleado se inscribió en la tradición cualitativa. Acudimos a la aplicación de una variante de la etnografía tradicional, es decir, la etnografía digital, partiendo del supuesto de que todo cuanto se produce en las interacciones digitales de alguna manera son el reflejo de las acciones materiales de la realidad presencial. El contexto de emergencia actual nos trasladó a no tan nuevos pero aún poco explorados espacios de interacción y socialización. Gran parte de nuestro tiempo y las actividades que desarrollamos cotidianamente, sobre todo desde el inicio de la pandemia, se centra en pantallas de los dispositivos tecnológicos, entre esas también las actividades educativas. La siguiente diapositiva, por favor. No sé si ya está. La siguiente diapositiva. La anterior, por favor. En esta, ¿no? Entonces, un poco a ver los resultados que fueron apareciendo. En esta diapositiva nosotros miramos ahí un sprint de la línea de tiempo que trabajamos con los estudiantes del grupo de investigación.
A partir de la revisión de la línea de tiempo se pudo identificar algunas de las decisiones de la política educativa en el Ecuador y sus implicaciones, así como se contrastan con las reales necesidades educativas. A ver, la rapidez de los acontecimientos y el crecimiento exponencial de los casos de contagio por COVID-19 en el mundo obligó a los estados a tomar decisiones sobre la marcha. Desde una perspectiva tradicional e incluso genérica, asumimos que dicha toma de decisiones por el gobierno de un estado es comprendida como una política pública o por lo menos lineamientos de política pública. Por lo general, y como una respuesta propia de los gobiernos anclados a lógicas pragmáticas, la política pública se aborda desde visiones técnicas e instrumentales preocupadas por las metodologías y procedimientos para solucionar un problema o conflicto emergente o presente en la sociedad. Esta noción instrumental de la política es propia de modelos neoliberales que predominan en varios gobiernos del mundo y, por supuesto, en nuestra región. Esta noción de política instrumental que atiende a la problemática de forma casi intuitiva y sin mayor profundización analítica de las causas generadoras, también se encuentra presente en las políticas educativas. Este enfoque de corte neoliberal, a nuestro entender, puede generar ciertos niveles de opacidad y encubrimiento de las reales problemáticas. La pandemia actual puso a prueba la capacidad organizativa y de respuesta de todos los países del mundo. La necesidad de atender a la población en su conjunto se tradujo en la toma de decisiones urgentes y muchas veces carentes de diagnóstico. Dichas decisiones fueron difundidas sin mayor consideración de la realidad social de cada país. En varias naciones se instalaban acciones réplicas, como en el caso de nuestro país, de lo que ya se realizaba en otras latitudes. En el caso particular del Ecuador, el gobierno siguió esta corriente y tomó decisiones similares a las ya impuestas en Europa, algunas sin duda con el vértigo propio de la ausencia de planificación. Así, la primera decisión del Ministerio de Educación fue la suspensión de las actividades escolares en los centros de estudio de todos los niveles. Esta decisión se tomó en marzo como una acción para precautelar la salud de los niños, niñas y adolescentes y entró en vigencia a partir del viernes 13 de marzo. Luego de la suspensión de las actividades, se presenta al país el Plan COVID-19, el Plan Educativo COVID-19, que es un documento que contiene los lineamientos generales para que docentes, directivos, departamentos de consejería estudiantil y las unidades distritales y de apoyo de inclusión continúen con las actividades pedagógicas mientras duraba la emergencia. Este plan tiene como objetivo continuar las actividades académicas de los educandos desde sus hogares. En esta dirección, el Ministerio de Educación optó también por la implementación de un modelo de teleeducación temporal, es decir, que el proceso educativo se desarrollaría desde los hogares de los niños, de las niñas y de los docentes. Unos días más tarde, el Ministerio de Educación anunció que se implementarían estrategias de teleeducación en todas las instituciones. Estas estrategias buscaban garantizar el aprendizaje diario de los estudiantes y el bienestar de los miembros de la comunidad educativa. A la par, se gestionaron cursos de capacitación docente, pero específicamente para el uso de herramientas digitales, no tanto para afrontar los procesos educativos en una situación tan compleja como las que demanda una emergencia sanitaria. Por otro lado, la política de acceso y conectividad a las redes de Internet en las zonas rurales de nuestro país son mínimas. Algunos datos extraoficiales señalan que para el 20 de marzo de ese año, solo el 37% de los hogares tenía acceso a Internet de este año, el 16% de las zonas rurales. De ese 37% del total de hogares, solo el 24% tiene computadores en casa, 8% en las zonas rurales. Con esa realidad, en lo que respecta a la accesibilidad de servicios y recursos tecnológicos, la situación educativa del país en estos niveles se tornó mucho más compleja. En esa misma medida se van propiciando algunas decisiones curriculares que vienen de la mano de las políticas hasta aquí expuestas. Ante la imposibilidad de llegar con los procesos educativos virtuales a todos los niños por las condiciones que acabo de mencionar, el sistema educativo se prevé otras medidas como la incorporación de franjas educativas en canales de televisión y radios comunitarios en diferentes horarios dependiendo del nivel educativo. Sin embargo, la eficiencia y efectividad no está todavía estudiada. Por otro lado, tampoco se realizó un diagnóstico necesario sobre la capacitación de los y las educadores. Esa sería como la panorámica de lo que pudimos encontrar en la línea de tiempo de acuerdo con los datos. La siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, en cuanto a la aplicación de la encuesta, ahí tenemos algunos datos interesantes. Se aplicó la encuesta, como les decía, a 606 docentes, el 68% corresponde a género femenino, el 34% se autoidentifican como varones, el 1% perteneciente a la comunidad GLBTI y un 1% como mixto. En lo que se refiere al género, es claro entonces que la mayor parte de profesorado es femenino. Esta es una temática que está bastante estudiada en la región, que tiene que ver con la feminización del trabajo y de la tarea docente. En lo que respecta a las edades de los encuestados, también los datos son interesantes. El 39% de los docentes se encuentran en una franja entre 30 y 40 años de edad, 25 se ubica entre 40 y 50 años de edad, seguidos de un 20% entre 50 y 60 años de edad. Los docentes más jóvenes de 20 a 30 corresponden el 16% y finalmente se ubican los docentes de 60 a 70 años con un 1%. Ahí se encuentra también la gráfica. Estos datos nos parecen altamente significativos porque nos permiten evidenciar, al menos en la muestra de estudio, que la población docente que enfrentó los primeros momentos de la pandemia se encuentra conformada por un segmento poblacional etario y ha tenido cercanía al uso tecnológico. Si sumamos los rangos de edad de 20 a 50 años, obtenemos el 79% de la población docente se encuentran en esas edades. Suponemos que la edad de los docentes se constituye en un factor diferenciador a la hora de cambiar y modificar la práctica docente a un modelo de teleeducación. Los datos acerca del sostenimiento, es decir, cómo se financian las instituciones, reflejan claramente que el perfil de los docentes que colaboran en el presente estudio centra su labor en instituciones públicas. 43% de los docentes encuestados laboran en instituciones particulares y privadas y el 31% y finalmente el 26% de los docentes cumplen su labor en instituciones educativas fiscomisionales, es decir, que tienen aporte del Estado y aporte privado. El 71% de los docentes presta sus servicios en el sistema educativo hispano y el 29% la educación intercultural bilingüe en la muestra que nosotros hemos trabajado. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva vemos algunos datos relevantes que tienen que ver ya con el tema de la aplicación de las políticas curriculares. Los resultados de la encuesta en lo que se refiere a la concreción curricular, siendo este de tipo prescriptivo porque el plan COVID estaba direccionado desde el Ministerio de Educación, muestran una amplia aplicación del currículo. El 88% de los encuestados dice que aplica el plan COVID. Ahora, vale la pena mencionar que si bien la mayor parte de docentes afirma esto, en otra pregunta de tipo abierto, donde se interroga a los docentes cuáles son las mejores actividades para el aprendizaje, un número limitado de profesores refiere al plan COVID como el más efectivo. Asumimos que este comportamiento disímil en los datos obedece a la lógica de cumplimiento marcada en la práctica profesional. Es decir, al constituirse la aplicación del plan COVID como un mandato ministerial, los docentes optan por asumir esta directriz. Sin embargo, en la operatividad del desarrollo pedagógico, la dinámica y las propias realidades conducen a los docentes a la aplicación de otras actividades, que es lo que se puede mirar en la gráfica, teniendo que las actividades más relevantes tienen que ver con aquellas que tienen relación con espacios tecnológicos, uso de plataformas, redes sociales, pero también algunas guías, cuestionarios, tareas y proyectos de actividades más interactivas que realizan los profesores. En concordancia con lo anterior, la data muestra cómo los docentes casi en su totalidad realizan una priorización de los contenidos curriculares, principalmente destrezas, para el trabajo en la cotidianidad en el aula o realizan un total rediseño respecto al currículo. Ese también es un dato importante. Los profesores hacen un rediseño del currículo que estaba previsto previo a la pandemia. Lo expuesto en estas gráficas muestra que si bien por un lado el carácter prescriptivo del currículo y su carácter regulador exige de la docencia su observación, sin embargo los hallazgos que arroja la gráfica presentan la realidad mucho más compleja en visto del enorme abanico de estrategias que planifican los y las docentes para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las guías del plan COVID son apenas una de las opciones y entre ellas las de menor referencia docente. Y como se corrobora más adelante con los datos de la ciberetnografía, son incluso de tipo complementario, que vamos a ver luego en los datos que obtenemos con la ciberetnografía.
dando lugar a una interpretación relevante entre aquello que prescribe la política curricular y lo que la vida escolar requiere para el trabajo cotidiano. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva de acá, lo que hemos colocado son algunas de los datos que se recogieron textualmente del grupo de estudiantes que hizo el trabajo de la ciberetnografía. En esto debo indicar que se trabajó con estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de educación en la asignatura Cátedra Integradora, y ellos lo que hicieron fue acercarse a espacios educativos a través de la pantalla, ¿no? Iban observando procesos educativos, clases de varios niños y niñas, en realidad 20 escuelas, y fueron recogiendo alguna información interesante. Voy a leer solamente un par de datos relevantes. Por ejemplo, en la institución fiscal, es decir, la pública, se utiliza de manera permanente en todas las clases observadas el plan educativo COVID, mientras que en la escuela privada y en el colegio municipal se dio prioridad al plan anual, es decir, al plan previo, con sus destrezas y objetivos iniciales, pero a su vez se utilizaron valores del diálogo y procesos de escucha para la comprensión de la pandemia actual y el estado de ánimo de los educandos, señala uno de los datos que se recogen. Las actividades de aprendizaje en las instituciones públicas están establecidas según el plan COVID, dice otro relato, junto con la realización de las actividades del libro del Ministerio de Educación, y los proyectos de las actividades realizadas por los estudiantes son más de tipo investigación, lecturas del libro, resolver cuestionarios, consultas, etc. En las instituciones privadas utilizan sus propias planificaciones junto con las destrezas que se desea lograr cada semana, junto con la utilización de actividades de los textos. Colocan ahí uno de las editoriales más comunes acá en el Ecuador. Las actividades realizadas por los estudiantes son experimentos, consultas, observar videos, lecturas y resolver cuestionarios. Entonces ahí se va viendo una variante también entre un tipo de sostenimiento institucional y el otro. Y bueno, este tipo de relatos tenemos algunos porque, como les comento, se realizó en 20 instituciones. La siguiente diapositiva, Mau. En esta diapositiva de acá se encuentra cuáles son los recursos educativos que se utilizan más. Entonces, la respuesta de los docentes en cuanto a la pregunta ¿cuáles son los recursos educativos más utilizados? Dado que la encuesta fue contestada por docentes con acceso a Internet, porque como les comenté se hizo a través de la plataforma Google, el 91% de ellos, hacer el canal por lo que se envió, la mayor parte de ellos señalan que entre los recursos más utilizados para su trabajo se encuentran las plataformas educativas y digitales. Sin embargo, y en concordancia con lo observado en las prácticas, los textos escolares físicos o digitales siguen siendo un importante recurso educativo, principalmente para el envío de tareas, con un 42% de docentes que indica enviar como tarea el resolver las actividades de los textos escolares. Por el contrario, un número muy reducido de docentes manifiesta utilizar la radio o la tele como uno de los recursos educativos para el momento de pandemia. La siguiente diapositiva. Gracias. Y en esta diapositiva, un poco para contrastar, está lo que se recoge en la ciberetnografía. Voy a leer solamente unos dos. Debido a las condiciones socioeconómicas bajas de los niños observados, el acompañamiento del padre del niño se limita a la revisión de tareas por la falta de tiempo, ya que sobreviven al día, mientras en la realidad el apoyo es realizado por el hermano mayor o un vecino que le facilita la comprensión de las fichas y le aporta las ideas para el teletrabajo. Entonces, aquí se puede ver también la diferencia entre los distintos contextos donde se realizó la observación con la estrategia de la ciberetnografía. En todo el proceso de observación se evidenció cómo los docentes de manera sincrónica se comunicaban con los estudiantes por diversas plataformas. En algunos casos había horarios específicos y en otros no. Sin embargo, el docente estaba dispuesto a solucionar las inquietudes de los estudiantes para de este modo ayudarlos a continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se muestra en algunas de los testimonios el trabajo de los profesores, muchas veces con sus propios recursos y con sus propios tiempos para el apoyo al desarrollo educativo de los niños. Y en la diapositiva 10 están solamente las interrogantes que nos quedan como más bien desafíos que tenemos hacia adelante, ¿no? Y algunas preguntas hemos colocado ahí. La primera, ¿cuáles son los desafíos para el sistema educativo y para la educación? Y bueno, ahí el desafío más relevante es pensar en la pertinencia
del currículo y en la pertinencia de las políticas públicas en relación con las necesidades de los contextos, ¿no? Que creo yo que eso es algo que hay que poner mucha atención. Y sobre el segundo desafío que tiene que ver con la docencia, habíamos dicho desde un inicio que es necesario repensar una docencia crítica, una docencia cercana. Ya el padre Buzón lo dijo en la ponencia anterior, una pedagogía de la esperanza, una pedagogía de cercanía, una pedagogía del amor, más en un momento tan complejo como el actual. Entonces, repensar la función, el trabajo docente, qué significa ser docentes o para qué estamos los educadores en este momento, es una interrogante importante y relevante que hay que reflexionar, también desde los aportes de la pedagogía salesiana. Y la tercera pregunta que hacíamos allí en la diapositiva es, ¿cuáles son nuestros desafíos como instituciones de formación docente? Nuestra universidad y otras universidades salesianas forman profesorado. Tenemos grandes desafíos. La capacitación y la formación del profesorado nos ha colocado en otras situación en este momento de pandemia y miramos que es necesario también apoyar, aportar y reflexionar la formación del profesorado. Y finalmente en la última diapositiva nada más está una poema de Alves, una poesía de Alves que es muy bonita. Él dice que educar, enseñar es un ejercicio de inmortalidad. Y eso es un sentido muy relevante del trabajo que hacemos nosotros los docentes, ¿no? Y por eso pensar el trabajo pedagógico como un trabajo humano cercano, pero también crítico y también que requiere de una profunda formación acá. Eso es. Muchas gracias.